Proverbios 13, versículo 15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Escuchemos bien lo que se nos dice y tendremos gracia, porque haremos las cosas como se nos han mandado. Pero aquellos que no entienden, hacen las cosas a su modo, entonces pues les va mal. Eso es en sí lo que dice Proverbios 13, 15. Seguimos estudiando sobre Priscila, una gran mujer ayudadora del apóstol Pablo, y podemos leer de ella en Hechos 18 del 1 al 3 y del 24 al 28. También se habla de Priscila en Romanos 16, 3 y 4 y en 1 de Corintios 16, 19. Por último se le menciona en 2 de Timoteo 4, 19. Priscila, su esposo, se llama Aquila, y los dos invitaron a Pablo a vivir con ellos y a compartir su vida hogareña y a trabajar en el taller donde ellos confeccionaban tiendas de campaña. Estas tiendas eran hechas de cuero de cabra o también de una especie de tela impermeable que importaban de Cilicia. La costumbre de los judíos en aquellos tiempos de que todo varón aprendiera algún oficio se extendió aún a sus rabinos, cuyo período de aprendizaje coincidía con su preparación teológica. Así aconteció con Pablo cuando hizo sus estudios bajo Gamaliel en Jerusalén. Aunque todavía no había sido escrita la exhortación, en el último capítulo de la epístola a los Hebreos, el lema de esta noble mujer era: no olvides la hospitalidad. Ciertamente, esta práctica de la hospitalidad proveyó el medio en la providencia divina de grandes bendiciones para muchos, puesto que el hogar de Priscila constituía el punto de reunión para los de la común fe cristiana, tanto en Roma como en Corinto y en Éfeso. Todo esto comenzó con la invitación ofrecida a Pablo para que se hospedara en su casa. No sabemos si Priscila fuese cristiana antes de la llegada del apóstol a Corinto o si se haya convertido bajo su ministerio. De cualquier modo, la oportunidad de estar en contacto íntimo con el apóstol en el taller y conversar acerca de las cosas del Señor mientras cosían sus tiendas les proporcionaría tanto a ella como a su esposo una magnífica oportunidad para profundizarse en la doctrina cristiana e informarse sobre las extraordinarias revelaciones con que el Señor le había favorecido a Pablo. Un segundo beneficio que habrían recibido de su contacto con Pablo sería el de estudiar y aprender su técnica de cómo discutir con los judíos, pues se dice que disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Aún otro modo sería el de atestiguar cómo el gran Pablo, quien guiado por el Espíritu Santo abandonó sus tentativas para convertir a los incrédulos para dirigirse a los gentiles, estaba alojado en su casa cuando tomó este paso tan decisivo, cuyo resultado inmediato fue que Crispo, el director de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Así que se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Revocado el edicto del emperador Claudio, Priscila y Aquila volvieron a Roma, donde abrieron su hogar para la predicación del Evangelio. En ese lugar, el valor e iniciativa de esta consagrada pareja en diseminar las buenas nuevas fueron tan ampliamente reconocidos por Pablo que a ambos les dio el título de mis coadjutores en Cristo. Y las lecciones aprendidas por ellos habían sido tan hábilmente puestas en práctica que todas las iglesias de los gentiles quedaban reconocidas por su eficacia y ministerio.
Poco después del alboroto en la sinagoga de Corinto, Pablo partió de allí y navegó rumbo a Éfeso en compañía de los fieles esposos. Llegados a dicha ciudad, habló con los judíos en la sinagoga y a pesar de sus súplicas para que se quedara con ellos por más tiempo, siguió su viaje a Jerusalén, dejando a Priscila y a Aquila para continuar con la obra. En uno de aquellos días llegó a Éfeso un célebre orador judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón muy elocuente y poderoso en las Escrituras. Después de Jerusalén, la ciudad de Alejandría se consideraba el centro más importante del judaísmo en todo el mundo de aquella época, que fue fundada por Alejandro Magno unos 300 años antes de la época cristiana. Alejandría constituía durante varios siglos un lugar de renombre mundial para la difusión de la cultura griega. Tenía una importante colonia judía cuyos rabinos eruditos habían vertido el Antiguo Testamento al griego, una versión conocida como la Septuaginta o de los 70, por ser la obra de 70 destacados rabinos. El hecho de que Apolos fuera oriundo de Alejandría sugiere la posibilidad de que hubiese estudiado la retórica en la famosa universidad de esa ciudad, además de estar versado en las Escrituras bajo sus maestros religiosos. Su actuación al llegar a Éfeso le representa como un hombre muy piadoso, que verdaderamente aguardaba la redención de Israel, esperaba la venida del Mesías de acuerdo con la profecía, pero no conocía más que el ministerio y las enseñanzas de Juan el Bautista, y cómo él se había dedicado a preparar el camino del Señor. Entonces Priscila y Aquila, su esposo, habiéndole oído hablar de las cosas del Señor con tanto denuedo y deseando instruirle más a fondo en la verdad del Evangelio, le invitaron a su casa y le declararon más particularmente el camino de Dios, haciéndole ver cómo las profecías contenidas en Isaías referentes a la venida y la obra del Mesías junto con tantas otras que se habían cumplido tan maravillosamente en la persona de Jesús de Nazaret. Resultó decisiva esta labor docente en la vida y en el ministerio de Apolos. Se convenció de la verdad del Evangelio y comenzó enseguida a demostrar mediante las Escrituras que Jesús era el Cristo, provisto luego de cartas de recomendación de parte de Priscila y Aquila. Apolos entonces se dirigió a Acaya, lugar en que dio comienzo una gran obra misionera.